yo soy Miss Oli, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así que si a ti te interesa saber cuáles son tus derechos, quédate en este video. Bueno, comencemos. Nuestros derechos como niños o niñas o adolescentes son: el primero, por supuesto que tenemos derecho a la educación. Nada más que vamos a hacer una reflexión antes de continuar. Siempre que nosotros hablemos de un derecho, debemos estar conscientes que todo derecho trae consigo una responsabilidad. Así que por favor, cuando tú hables de un derecho, recuerda también que siempre tienes una responsabilidad. Bien, dicho lo anterior, entonces retomemos. Hablamos entonces del derecho a la educación. Esto quiere decir que por supuesto tú tienes derecho a recibir educación y sobre todo que sea de forma gratuita. Por supuesto, es de forma gratuita, sin embargo, pues en las escuelas también a veces se dan algunas aportaciones para poder pues llevar a cabo el trabajo de la mejor manera. Entonces, chécalo bien, tú tienes derecho a la educación y como hablamos que todo derecho tiene una responsabilidad, ¿cuál será tu responsabilidad? Exacto, si tú tienes derecho a estudiar, entonces tu responsabilidad es cumplir con todas tus tareas y hacerlas obviamente de la mejor manera posible. Perfecto, después tenemos a la familia. Claro, tú como niño, niña o adolescente tienes derecho a tener una familia, así que pues disfrútala si es que la tienes porque pues es un derecho que tú tienes. Ahora, ¿cuál es tu responsabilidad? Pues apoyar en las labores del hogar y por supuesto corresponder al cariño que tu familia te da, así que hazlo todos los días. Si puedes, terminando este video te invito a que le des un abrazo a tu mamá, a tu papá, a tu hermano o a quien tú quieras y esté contigo en este momento. Bien, tenemos derecho a la salud, claro que sí. Si nosotros llegamos a enfermarnos, pues tenemos derecho a recibir atención médica oportuna. Pero recordemos, si yo tengo ese derecho, ¿cuál es mi responsabilidad? Pues cuidarme, por supuesto. No por el hecho de tener derecho a la salud, pues yo no voy a cuidar mi persona y voy a enfermarme, ¿verdad? Claro que no, tenemos que respetar y llevar a cabo nuestras responsabilidades también. Tenemos derecho a la recreación. Bueno, esto lo vamos a dejar para después. Tenemos derecho a la expresión. Y miren, es más, lo vamos a marcar. Claro, derecho a la expresión significa que nosotros podemos expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque siempre es sano hacerlo y porque finalmente somos personas y tenemos el mismo derecho que los adultos a expresar lo que sentimos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hacerlo con cuidado. Recuerden que siempre que nosotros querramos explicar algo o pues expresemos algo, debemos de cuidar el hecho de no hacerle daño a alguien más. Porque pues no por tener derecho a la expresión vamos a dañar a otra persona. Bien, tenemos derecho a la vivienda. Claro que sí, tenemos derecho a tener un hogar, a tener un espacio donde nosotros podamos pasar nuestros días y nuestras noches para pues no sufrir por frío, para tener un lugar calientito que nos resguarde. Así que pues ese es nuestro derecho. ¿Cuál será nuestra responsabilidad? Pues ayudar en las labores de la casa, ¿verdad? No porque yo tenga derecho a tener una habitación, pues le voy a dejar a mis papás que ellos hagan todo por limpiarla y por mantenerla aseada, porque esa es tu responsabilidad. Bien, también tenemos derecho al vestido, es decir, yo tengo derecho, o bueno, ustedes como niños tienen derecho a que sus papás o sus familiares les proporcionen ropa, zapatos, pues lo que ustedes necesiten para mantenerse abrigados. Sin embargo, ¿cuál es su responsabilidad? Claro, cuidar lo que sus papás o sus familiares les proporcionan, ¿cierto? Y por supuesto, adaptarnos a nuestras necesidades. No podemos exigir algún calzado, por ejemplo, que sea de un costo que nuestros papás no puedan pues adquirirlo. Hay que ser conscientes de lo que nosotros podemos obtener
porque pues seguro estoy que nuestros papás lo hacen con muchísimo cariño y dan su mejor esfuerzo. Bien, también tenemos derecho a la participación, claro que sí, y a ser escuchados sobre todo. En la escuela, en nuestra casa, si nosotros tenemos un pensamiento o tenemos una opinión, pues tenemos derecho a expresarlo, por supuesto que sí, no le hace daño a nadie. Claro que siempre y cuando sea con esa intención de no hacerle daño a nadie. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Pues participar responsablemente, por supuesto. Tratar de dar a conocer tus opiniones o tus ideas, pero de una forma respetuosa. Recuerda siempre que no debes dañar a nadie. Bien. También tenemos derecho a la protección. Claro que sí, tenemos derecho a ser protegidos, no solamente por resguardarnos en un hogar, sino también derecho a que se protejan nuestros datos personales, toda nuestra información. Tenemos derecho a que pues todo el tiempo estemos protegidos, así que pues hay que hacer uso de ese derecho. Pero también, ¿cuál será nuestra responsabilidad? Bueno, pues ser responsables con nuestra propia protección también, ¿cierto? Aquí va un ejemplo. A lo mejor, por el derecho a la educación, yo tengo acceso ahorita, sobre todo, a clases virtuales. Ese es mi derecho, porque es derecho a la educación. Pero ¿cuál es mi responsabilidad? Pues ser responsable en el uso de estos medios tecnológicos. Respecto a la información, pues si yo uso, por ejemplo, redes sociales, no tengo por qué andar proporcionando mis datos personales a nadie, ¿verdad? Tenemos derecho a la protección, pero hay que cuidarnos. Muy bien. Tenemos derecho a la prioridad. Claro que sí, nosotros, los niños o niñas o adolescentes, debemos de ser siempre prioridad. Donde estemos, siempre se nos debe de proteger y de cuidar, y por supuesto, ser prioridad significa estar hasta arriba, por así decirlo, es decir, ser lo primero a lo que se tiene que atender. Entonces, pues nosotros tenemos ese derecho a que seamos prioridad, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Pues actuar con, de la mejor manera que nosotros podamos, ¿verdad? Bueno, tenemos derecho a la identidad y al nombre. Claro que sí, todos tenemos derecho, nada más por el simple hecho de ser seres humanos, de tener un nombre. Imagínense cómo sería que no tuviéramos un nombre. ¿Cómo nos llamarían? No sé, a ver, tú niño, ven acá. No, ¿verdad? Claro que no nos escucha bien. Entonces tenemos derecho a que se nos asigne un nombre. Sería interesante que nos permitieran escoger nuestro propio nombre, ¿no creen? Pero bueno, eso no pasa. Eso le corresponde a nuestros papás cuando somos muy pequeñitos. Recuerden que incluso nos registran desde nuestros primeros días de nacidos. Así que pues bueno, hay que agradecer a nuestros papás por el nombre que nos dieron, porque seguro que lo pensaron con mucho cariño. Así que pues bueno. ¿Y cuál es ahí nuestra responsabilidad? Pues cuidarnos, ¿verdad? Cuidar nuestra propia identidad, porque pues es algo valioso y es algo que nos define como seres humanos y como la persona que somos. Entonces es súper importante cuidar quiénes somos. También tenemos derecho a la alimentación. Pues claro que sí. Sí, tenemos este derecho que es fundamental porque tenemos derecho a ser alimentados. Pero también hay que recordar que todos tenemos responsabilidades, así que ¿cuál será mi responsabilidad? Claro, corresponder de la misma manera a nuestros papás que nos están brindando alimentación. Vamos aquí a poner un ejemplo. A lo mejor yo tengo un platillo favorito, súper exquisito, que le queda delicioso a mi mamá o a mi papá o a algún familiar, pero resulta que yo quisiera que me lo hicieran, que me lo prepararan todos los días. Pues no es posible, ¿verdad? Tenemos que, pues aparte digo, la alimentación debe de ser variada, pero también tenemos que entender que a veces nuestros papás pueden, pues prepararnos los alimentos que nosotros queremos, pero a veces no se puede. Y también nuestra responsabilidad es ayudarles. No solo se trata de que nos gusta, sino que también nosotros podemos aportar para que ese derecho se haga tal cual como se debe de hacer. Y bien, tenemos el último que les dije, que es el derecho a la recreación. ¿Qué
¿Qué es la recreación o el esparcimiento? Bueno, pues esto hace referencia a la diversión. Claro que sí, tú como niño, niña o adolescente tienes derecho a divertirte, por supuesto que sí, porque estás en esa etapa, sobre todo si eres niño, recuerda que tú tienes derecho al juego, tienes derecho a no solamente que todo el tiempo sean trabajos, sean tareas, sean clases, claro que no, también tienes derecho a divertirte, a jugar, porque también así se aprende. Pero, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Pues hacerlo con medida. Y por supuesto, si yo tengo derecho a la recreación, lo primero que tengo que hacer es cumplir con todas mis otras responsabilidades. Quizás no por el hecho de tener derecho a la recreación, yo les voy a decir a mis papás que todo el día voy a jugar y no voy a estudiar o no voy a ayudar en las labores del hogar, por supuesto que no. Tengo derecho a divertirme, pero siempre y cuando también yo cumpla con mis responsabilidades. Bueno, pues ahora ya conoces tus derechos y espero que seas consciente de tus responsabilidades. Espero que esta información te haya servido y recuerda que estudiando juntos aprendemos más.